Muy bien. Voy a presentar. Hoy vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que es Israel. Vamos a presentar un poquito. Ella es la hermana Mari Piña, que es la directora de la Academia Paleografía. Yo creo que con este tema nos salimos un poquito de lo que es paleografía, pero en cierta forma también voy a tratar de que sea parte de paleografía esta clase por el mismo hecho de que es un poco de historia y tiene que ver con lo que hacemos, eh, aquellos que somos miembros de la iglesia, y también tiene que ver con documentos que muchas veces leemos y a veces, bueno, eh, es bueno conocer un poco la historia de lo que está hecho. Como le decía, el Concilio de Trento, vamos a hablar sobre Israel y sobre teología. Yo soy el hermano Ricardo Navarro, el que está presentando esto. Y antes de comenzar, yo quería preguntarle, y le doy las posibilidades a cada uno de ustedes que puedan expresarse, eh, siempre, este, siempre todas las preguntas que se haga, quiero que sea concerniente a lo que estamos hablando. Y también eh, quería preguntarle a ustedes si saben qué significa hermenéutica. ¿Alguien sabe qué es la hermenéutica? En el Concilio de Trento, allá por los años 1545, 1563, eh, Trento fue algo muy importante para el mundo en sí, y allí se hace este giro hermenéutico. ¿Qué significa? Que hermenéutica es la disciplina o es el arte de interpretar y comprender el sentido de los textos, especialmente los textos que son sagrados, los que son filosóficos, los que son literarios. ¿Qué hace este, esta materia hermenéutica? Lo que hace es tratar de explicar el significado profundo, el contexto y las intenciones del autor de los escritos. Entonces, yendo un poco más allá de la lectura literal, este, él da una comprensión más profunda. Entonces, resumiendo en claro, lo hermenéutico tiene que ver con un enfoque crítico y reflexivo o reflexivo para desentrañar el significado oculto y complejo en la comunicación humana. De eso es lo que se trató el Concilio de Trento en su momento. Por eso, en el Concilio de Trento va a tener un significado tan importante en el mundo que nos afectó a todos, incluyendo, nos sigue afectando a nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en este concilio empezaron a establecer las interpretaciones sagradas de la escritura, porque en ese momento leer las escrituras en ese contexto del mundo de aquella época no era libre para ellos,
para el Concilio del Vaticano no era libre, no era individual, no significaba tener la libertad que tenemos hoy de poder tomar cualquier Biblia y poder leerla. Si ustedes bien, cuando empezaron a estudiar este año el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Ben Sigue me dice muy claramente que no importa qué Biblia tomemos para estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, en aquella época no teníamos estas posibilidades porque simplemente estaba esto para la iglesia tradicionalmente y para el magisterio. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en aquel momento en Trento? Fue poner una Biblia que se llamaba la Vulgata como texto oficial y de esa manera no se podía tener en ninguna clase, en ningún lado, en ninguna casa, en ningún monasterio, otro tipo de escritura que no sea la Vulgata, porque esa era la única autoridad y era la única que podía definir todo lo que era el dogma sobre la religión, sobre Cristo en aquel momento. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? Todo bien. Ya aprendí Bien, una palabra nueva. Gracias. bien. Otra de las cosas que también sucedía en aquella época es que las publicaciones de las 95 tesis de Martín Lutero en el año 1517 marcó una fractura de la cristiandad occidental poniendo fin a la unidad religiosa europea y de esa manera cuestionaba toda la autoridad papal de aquella época. En aquella época nadie podía mover un dedo si no era con autorización de la Iglesia Católica. Entonces, en este cuestionario, cuestionando, digamos, de Martín Lutero, empieza a hacer una fractura, a tener crisis. ¿Por qué? Porque empieza a causar una crisis porque dentro de la Iglesia Católica, si ustedes lo han leído montones de veces seguramente, había mucha corrupción, había mucho afán político dentro de la iglesia, se manejaban de esa manera. Entonces, eh, todo esto generó una necesidad de una respuesta, o sea, que tenga una norma para poder reafirmar la fe católica. Y todo esto desencadenó en una contrarreforma frente al surgimiento del protestantismo, digamos, ¿no? Sobre lo protestante. ¿Alguien le gustaría leer qué aspecto clave giró el hermenéutico de Trento, por favor? Y después lo vamos a poner en contexto histórico y las claves que habían de esto. Le ayudo, Si hermano. por favor. Aspectos clave del giro hermenéutico de Trento. Superación del libre examen. Contra las solas fides y sola escritura de la Reforma, Trento definió que la fe se obtiene por la escritura y la tradición, ambas interpretadas por la Iglesia. Autoridad del magisterio. Se estableció que nadie puede interpretar la Biblia de manera contraria al consentimiento unánime de los padres de la Iglesia o al magisterio eclesiástico. Vulgata como norma. Se declaró la Vulgata latina como la versión auténtica de la Biblia para la Iglesia, definiendo el canon bíblico. Vínculo fe-obras. La hermenéutica trentina subraya la necesidad de la gracia divina junto con las buenas obras para la salvación, rechazando la interpretación única de la salvación por la fe. Este giro convirtió la interpretación bíblica en un proceso comunitario y eclesial, reafirmando la estructura dogmática y la contrarreforma. Muy bien, gracias. Entonces, esto es lo que usted acaba de leer, si nosotros lo ponemos
en contexto histórico, vamos a encontrar algunas claves. Por ejemplo, la fractura se empezó en el año 1517. ¿Por qué? Porque Martín Lutero empieza a cuestionar todo lo que era la venta de indulgencia que era autorizada por el Papa León X en el año 1517. Entonces, ahí empieza a romperse la unidad eclesiástica que había. Martín Lutero, recuerden, él era un monje, él era un sacerdote católico al principio. Entonces, todo esto empieza a causar una gran crisis porque él empieza a ver que había mucha opulencia, había mucha corrupción, faltaba mucho la espiritualidad en el alto clero y la venta de cargo eclesiástico habían generado un clima muy descontento. Este, en ese momento, bueno, se me viene a la cabeza un amigo mío que estaba en el seminario para ser cura. Él me decía que dentro del seminario acá en Argentina, eh, bueno, antes de ser cura, él se retiró porque todo lo que decía las escrituras no se cumplía y él cuestionaba mucho estas cosas y bueno, él se terminó siendo miembro de la iglesia, también prestó un servicio misional en su momento para la iglesia, pero me recordaba de esto porque era muy parecido a lo que le sucedía a Martín Lutero en ese momento. Entonces, eh, esto hace que haya una contrarreforma. Entonces, este auge protestante, porque empezaron a haber muchos protestantes, la Iglesia Católica sintió la necesidad de reformarse internamente para poder clarificar así su doctrina y establecer normas que sean estrictas para mantener la influencia en todos los lugares. De esa forma, fue reflejado el Concilio de Trento y la fundación de órdenes como la Compañía de Jesús. También lo que sucedió en ese momento, que Europa empezó a ser dividida. No sé si ustedes recuerdan, hasta hace muy poco en Irlanda había guerras internas dentro de Irlanda entre los católicos y los protestantes, eran guerras bélicas. Bueno, este conflicto religioso de aquel momento también fragmentó en aquel entonces todo el continente. Quedaron los protestantes del lado norte y otro por los católicos del lado sur, vendría a ser, y de esa manera muchos quedaron fuertemente ligados al poder político local de esa época, y bueno, todo esto que pasó en estos marcos hizo de que la iglesia se autoproclamara única intérprete legítima de la religión y de esa manera a lo largo de todos los años todos tuvimos que seguir el juego. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica puso unas reglas de juego y todos los siglos siguientes todo el mundo a pegarse a eso y seguir eso, incluyendo, aunque estaban en desacuerdo, los mismos protestantes también. Bien, ahora, acá algo muy interesante, porque la Iglesia Católica no solamente se hace dueña de lo que era la interpretación de las escrituras, sino que también se hace dueña de Israel, se hace dueña como el Israel espiritual, es decir, que nadie podía ir al cielo si no se hacía católico. Entonces, acá vamos a entrar un poquito a hablar sobre Israel en el cimiento histórico y la tipología que había. La pregunta es, ¿por qué Trento reafirma el Antiguo Testamento frente a la tendencia que buscaban desvincularse del sustrato hebreo?
Trento abraza la preparación evangélica. ¿Qué pasó en ese momento en Trento, en ese concilio? Se reafirma el Antiguo Testamento. Es decir, que para asegurar la unión de la revelación divina, garantizando que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento provenían del mismo Dios y forman una sola Biblia. Le estoy hablando del mismo Dios. Ahora, en la próxima van a saber por qué. Entonces, estaban hablando del mismo Dios y que solamente había una sola Biblia, que frente a la postura protestante, porque los protestantes invitaban a la gente a pensar en otro tipo de Dios, que no era el mismo que los católicos. Entonces, frente a esta postura de los protestantes, la iglesia decía que eran heréticos lo que hacían. ¿Por qué? Porque buscaban desvincular al cristianismo de sus raíces hebreas. Entonces, de esa manera, en este concilio de Trento, se va a consolidar, como habíamos hablado, la Biblia como la versión oficial y auténtica, y va a defender de esa forma la continuidad del plan de redención o el plan del Redentor, y a la misma vez la inspiración divina de las Escrituras, es decir, diciendo que las Escrituras son divinas y que por medio de ellas no se puede obtener, que por medio de ellas se puede solamente obtener la salvación. Entonces, ya empezamos a ver cómo empiezan a perseguir a los protestantes porque ya lo estaban tomando de herejes en ese momento porque, bueno, querían a los ojos de Trento, de la curia romana, el cristianismo se estaba soltando de la mano de las raíces hebreas. Y ahora le voy a comentar por qué, seguramente. ¿Por qué? La razón es, ¿alguien quiere decir algo? Lo escucho, ¿eh? Si no, mientras tomo agua, que alguien lea esto, por favor. Las razones. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Que tenga buena noche. Bueno, Yo le ayudo a bien, leerlo, hermano. O sí, yo le digo, adelante. va. Ok, dice, las razones clave para esta reafirmación fueron defensa de la unidad bíblica. Trento rechazó tendencias que, como algunas posturas radicales de la Reforma, buscaban menospreciar o eliminar el Antiguo Testamento, reafirmando que éste revela el mismo plan redentor y la misma naturaleza de Dios. Fijación del canon. Ante la negación de algunos libros deuterocanónicos por parte de los protestantes, el concilio definió el canon de las Escrituras, incluyendo los libros del Antiguo Testamento utilizados tradicionalmente como parte de la tradición apostólica. Contrarreforma y tradición. Trento reafirmó que la tradición y las Escrituras, ambos testamentos, constituyen los fundamentos de la fe, contrarrestando la idea de la sola escritura, que fragmentaba la doctrina. Sustrato hebreo como fundamento. Al confirmar la Vulgata y el Antiguo Testamento, Trento garantizó que la fe católica mantiene su vínculo interrumpido con la historia de la salvación, narrada en el contexto hebreo, fundamental para comprender la cristología. Bien, gracias, hermana. Esto es una de las claves. Vamos a ver que también en los libros deuterocanónicos, que los protestantes empiezan a ver otro conocimiento, y ahora vamos a ver también cuáles son esos libros, vamos a ir para ahí,
Otra de las cosas que menciona es el marcionismo renovado, el marcionismo. ¿Han escuchado hablar sobre el marcionismo? ¿Saben qué es el marcionismo? No. No, yo no. Bueno, el marcionismo fue una herejía primitiva del siglo II. Fue fundada por Marción Sinope. Este hombre rechazaba al Antiguo Testamento y a la divinidad del Dios judío. Él proponía un dualismo, es decir, él hablaba del Dios que, severo del Antiguo Testamento, porque si ustedes ven, ahora cuando estemos leyendo el Antiguo Testamento, van a ver que está el Dios de la guerra, el Dios que mata, el Dios que manda y que destruye a todos los pueblos. Entonces, para él decía que ese era un Dios muy severo. El creador del mundo era muy severo, era un Dios malo, que era muy distinto al Dios amoroso y superior que enseñaba el Antiguo Testamento. Entonces, él decía que el único libro que tendría que existir en el mundo era el Nuevo Testamento porque había sido revelado por Jesús. ¿Por qué? Porque Dios era amor, no era otra cosa. Entonces, eso es lo que hace Marción de Sinope. Él crea este marcionismo y hasta el día de hoy hay muchas iglesias protestantes que solamente aceptan el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Entonces, por eso se le llama el marcionismo renovado, ¿sí? Porque justamente en aquella época va a ser contemporáneo con la herejía. Es decir, que este hombre, Marción de Sinope, era un hereje ante los ojos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él buscaba destruir el Antiguo Testamento, sacar las raíces judías, entonces rechazaba constantemente lo que era el Antiguo Testamento y rechazaba constantemente al Dios enojado. Para él, el Dios creador era el Dios malo, no era el Dios que había revelado Jesucristo, o bien la interpretación selectiva que daba Jesús y Pablo, o que se da en el Nuevo Testamento. Y bueno, como le decía, esta tendencia hasta el día de hoy es afectada porque se manifiesta mucho el priorizar el Evangelio e incluso hasta para nosotros, miembros de la Iglesia, elegimos más leer el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. No lo aceptamos al Antiguo Testamento como es. Solamente nos abocamos a la lectura del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Entonces, eso es lo que hacía este buen hombre, Marción de Sinope. Entonces, de esa manera se fue adaptando el cristianismo a una moral que era complaciente, descrita y muchas veces con mensajes suaves que ignoraban la totalidad de la Biblia. Entonces, esto es lo que significa el marcionismo renovado. ¿Alguien quiere leer esto, lo que está acá, por favor? ¿A partir de dónde, hermano? Ahí contra el marcionismo renovado, desde el Ok. inicio. Ok, ya le ayudo. Contra el marcionismo renovado. Desde los inicios del cristianismo existieron tendencias como el marcionismo en el siglo II, que intentaban presentar al Dios del Antiguo Testamento como un juez cruel, opuesto al Dios del amor del Nuevo Testamento. En la época de Trento, algunas corrientes humanistas extremas o reformadoras radicales buscaban purificar el cristianismo eliminando el sustrato hebreo
considerándolo una etapa superada o incluso irrelevante. Trento cortó de raíz estas tendencias al declarar que ambos testamentos tienen a Dios como autor. Al hacerlo, la Iglesia protegió la unidad de la Biblia. Entonces, qué importante que pasa a ser Trento, Israel en esos momentos. Esto es muy bueno poder conocer un poco sobre estos contextos porque hacen a la historia y también hacen que podamos amar más las escrituras y comprenderla mejor. Vamos a continuar viendo otras de las razones. La preparación evangélica, el preparar, personas que están interesadas. El preparatio evangélico. Por ejemplo, Trento, cuando abraza este concepto del Antiguo Testamento, que no es un libro ajeno, sino que es la base pedagógica para entender a Cristo. Cuando comenzamos a leer el Antiguo Testamento este año, ¿cómo lo entendieron ustedes? ¿Qué es el Antiguo Testamento para ustedes? ¿Es el Antiguo Testamento? ¿Es el primer testamento? ¿Es el último testamento de Jesucristo? ¿Qué piensan? El Antiguo Testamento es el primer testamento de Jesucristo. Si nosotros no leemos, no conocemos el Antiguo Testamento, no podemos conocer a Jesucristo, no podemos entender a Jesucristo. No podemos aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor bajo ningún aspecto. Entonces, es muy importante que primeramente conozcamos el Antiguo Testamento que habla de Jesucristo para poder aceptar el Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Mormón después como otro testigo de Jesucristo. Por eso es importante las Escrituras, es importante que entendamos esto. Entonces, Trento va a hacer esto también porque va a defender los eventos del Éxodo, va a defender los sacrificios levíticos y las profecías, va a decir que todos los tipos de figuras que se encuentran dentro del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Por eso es importante que este año estudiemos el Antiguo Testamento, que está mal hablado, el primer testamento de Jesucristo, porque habla del Creador. Entonces, también lo que va a hacer Trento va a basarse en los fundamentos del sacramento, es decir, que va a defender todas las instituciones como el sacerdocio, más allá que ellos lo malinterpretan lo que es el sacerdocio, pero va a defender el sacerdocio y el sacrificio de la misa. Va a buscar sus raíces en el culto que se encuentra dentro del Antiguo Testamento para demostrar que no eran inventos medievales como quería este hombre presentar al mundo, sino que era una evolución de la fe. Bien, ahora tenemos un tercer punto y va a haber un cuarto punto también donde la Vulgata y el Canon de los 70. Entonces, aquí es donde tuvieron que tomar unas decisiones que fueron muy críticas porque se tuvo que ratificar el canon deuterocanónico. ¿Cuáles son el deuterocanónico? Son los libros de Tobías, de Judith, Sabiduría y Macabeo. Esos libros solamente se encuentran en la Biblia de los católicos y en alguna otra Biblia, menos en la Biblia que nosotros usamos. A esos libros se lo conocen para nosotros y para el resto del mundo como
libros apócrifos, ¿eh? Mientras otros reformadores querían ceñirse al canon hebreo, donde originalmente estaba escrito en griego, Trento va a afirmar la Vulgata latina y la tradición de la Septuaginta, como se la conoce. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de leerla. Eh, este, es muy diferente a la que nosotros leemos, pero es en cierta forma una de las traducciones más directas del griego. Ahora del griego también la Vulgata se va a traducir en el latín. ¿Eh? Ahora, ¿por qué es importante mantener estos libros? Primeramente, acá yo le dejé esto donde dice que la razón es la tradición eclesial. La explicación es que la Iglesia los había usado en la liturgia y la oración desde su inicio, tiene sustento doctrinal. El libro como Macabeo ofrecían base para las doctrinas como el purgatorio y la oración por los difuntos. La resistencia a la sola escritura, es decir, que la definición del canon de la Iglesia afirma que ella tiene la autoridad para determinar qué es la palabra de Dios, no el juicio individual del lector. Es decir, que en ese momento la única interpretación y autoridad para hacerlo era a través del sacerdote, del cura, de la Iglesia Católica. Usted no la podía leer, usted no la podía interpretar. Otro de los cimientos históricos de Israel también acá, en este sustrato hebreo, va a ser como el ancla histórica. ¿Por qué? Porque Trento va a evitar que el cristianismo se convierta en una filosofía gnóstica y también abstracta. Es decir, va a hacer que los cimientos de Israel combinen con las tradiciones bíblicas, es decir, los patriarcas, el éxodo, la monarquía, va a estar con evidencia arqueológica, se van a configurar con identidades milenarias. ¿Se acuerdan la clase que tuvimos la otra vez cuando yo le mostré en esa estela Mer- de Merkab, creo que era de Merkab, algo así? La estela donde aparecía la palabra Israel por primera vez en la antigüedad. Bueno, todo eso, lo que tenga que ver con la arqueología, va a suceder que se van a unir con el Antiguo Testamento. De esa manera, todos los textos bíblicos, especialmente el Pentateuco y la historia deuteronomista, que son todos los libros, van a funcionar no solo como crónica, sino como liturgia teológica que va a narrar la relación de Dios y va a justificar también lo que es la ocupación de la tierra, es decir, por qué Israel está en la tierra, por qué Israel existe, por qué Israel es el pueblo elegido de Dios. Entonces, en estos aspectos, todas estas tradiciones van a situar originalmente a Abraham, a Isaac y a Jacob como los padres, las 12 tribus, se van a conocer las monarquías y las divisiones, como por ejemplo los reinos que surgen a partir de 1047 antes de la era común o antes de Cristo, con el rey Saúl, con David, con Salomón, eh, cómo se empieza a dividir Israel y Judá, cómo y por qué queda Israel del lado norte y Judá del lado sur. Va a explicar sobre el exilio y el retorno, es decir, las conquistas asirias, los babilónicos en el siglo VII, siglo VIII, siglo VI, antes de la era común,
por qué se dispersó el pueblo de Israel y cómo fue retornando tras la liberación que va a ser por medio de Ciro el Grande. De esa forma, la arqueología va a empezar a hallar muchas cosas que van a confirmar la existencia de aldeas en las colonias, va a haber pastoreo, va a haber desarrollo cultural y a menudo, como sucede, va a ir contactando con la narrativa bíblica. Entonces, todo este tipo de cosas va a ir apareciendo en la medida que va pasando el tiempo. También van a salir todo lo que eran los poemas, los salmos, los proverbios. Se van a encontrar, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le había hablado sobre los rollos del Mar Muerto? Bueno, todo ello van a hacer que arqueológicamente van a estar unidos con las narrativas y con la teología de Israel, el Dios de Jehová en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento. También todo esto, la decisión que va a hacer Trento, hermano, no solo va a ser un gesto de conservación de todo, sino va a ser una gran defensa de la integridad de la revelación, porque ellos van a volver a afirmar, como nosotros lo afirmamos, que Dios no va a hacer nada sin que hable con sus siervos, sus profetas. De esa manera, sin el Antiguo Testamento, el Nuevo queda sin gramática fundamental. Va a explicar literalmente el concepto de Israel como configuración de esta situación. Entonces la ley y los profetas no quedan obsoletos, sino que encuentran un cumplimiento del evento cristiano, el nuevo Israel. Por eso la Iglesia Católica va a tomarse el atrevimiento de decir que ellos son el Israel actual. Adelante, Víctor. Noche, muchas gracias por la clase, más que interesante. Estaba pensando, ¿no?, acerca de este movimiento marcionista que hablaste hace un ratito, en cuanto a que fue declarado como hereje, el tema de que hablaba de un Dios del Antiguo Testamento malo y un Dios del Nuevo Testamento bueno, ¿no? Creo que es obvio el tema de que cuando surge este movimiento ya obviamente ya estaba la apostasía instalada en la tierra y no había revelación, los cielos estaban cerrados y obviamente no sabían que el Dios del Antiguo Testamento era Jehová, Jesucristo, y era todo preparación para ese Salvador que estaba próximo a nacer. Y este año estoy empezando a estudiar el Nuevo Testamento, también tengo la meta esa, ¿no? De ver en el Antiguo Testamento al Salvador en cada semana del Ven Sígueme, de empezar a descubrirlo y cómo también tratar de posicionarme en esa época, de cómo las personas, los hijos de Dios de esa época, cómo tenían que tener esa ley tan un poco dura, porque era la manera de entender, ¿no? Y creo que a veces a mí me pasa lo mismo, a veces la ley conmigo mismo tiene que ser un poco dura porque me cuesta entender algunas cosas y creo que es parte de también la manera de enseñar del Salvador, del Señor, ¿no? De enseñar por repetición. Así que bueno, más que interesante eso, gracias. No, gracias a vos. Sí, justamente, exactamente, en esa época ya era una noche de oscuridad. Estamos hablando de 1500, es decir, estamos hablando de 500 años después de la muerte del último apóstol. Eh, los apóstoles vivieron hasta el año 100 aproximadamente. Entonces ya no había mucho para hacer, ya había eh, noche muy oscura, mucha mala interpretación, pero bueno, la Iglesia Católica se toma el atrevimiento como habíamos dicho, de decir que la ley y los profetas, bueno, no eran obsoletos, sino que
se encontraban cumpliendo todo el evento cristiano y ellos eran la nueva Israel. Entonces, este eje ontológico, ustedes fíjense en que ellos empiezan a hablar de que la gracia no solo cubre, sino que transforma. Dice, para los reformadores, especialmente para Lutero, yo acá voy a hacer un paréntesis, pero no voy a entrar en este tema. eh, bajo esta misma ley que es del marcionismo, de querer destruir a Israel, es con esa ley y esa idea es con la que Hitler comienza la persecución bueno, de los judíos en el Reich que ha pasado, ¿no? De la persecución que hubo. Cierro paréntesis, pero ese es otro tema que para hablar. Pero quería que ustedes vean cómo empiezan a ver la justificación que era a menudo vista como una declaración legal. Ellos decían, Dios no mira a través del manto de los méritos de Cristo y nos declara justos aunque sigamos siendo pecadores. Simul justus et peccator. ¿Mm? Es decir, la justificación era como, bueno, si yo mato, Dios me va a perdonar igual porque yo soy un pecador. Él me ve como pecador, se justificaba. Entonces, Trento va a decir algo diferente. Él va a decir que la gracia de Cristo no es un barniz externo, es una infusión del Espíritu Santo que transforma al hombre por dentro. Va a decir que el hombre debe cooperar, que Cristo hace la obra pesada, pero el hombre no es un tronco inanimado, debe asentir y cooperar con la gracia. Cristo, yo creo que acá es también donde en el Nuevo Testamento la fe sin obra es muerta, dice, ¿no? Entonces había que hacer parte, había que hacer obras. También va a hablar sobre el vehículo de la gracia como un sistema sacramental. Si en el Antiguo Testamento la ley llegaba a través de precepto, en Trento va a ratificar que Cristo llega al hombre hoy a través de los 7 sacramentos, como nosotros creemos que también Cristo llega a través del sacramento, los días domingos, cuando vamos y participamos del pan y el agua, representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos comprometemos a obedecer sus mandamientos, a recordarles siempre, y Él, mientras nosotros hacemos nuestra parte, Él hace la parte que le corresponde, y de esa manera somos transformados. Entonces, Trento va a insistir que el sacramento fue instituido por Cristo, la Santa Cena. De esta manera, va a actuar los sacramentos, no va a depender de la santidad del ministro, sino del poder de Cristo, asegurando que la gracia llegue de forma objetiva. Entonces, de esta manera, mientras estos grandes concilios de la antigüedad van definiendo la ontología de Cristo, su ser, su dos naturalezas y una persona, Trento va a hablar de la soteriología. Así que vamos a entrar a este tema para que podamos entender un poquito qué es sobre su obra y la aplicación de la gracia. Entonces, en este frente al desafío de la reforma que va a haber en este concilio, no va a necesitar este concilio discutir si Jesús era Dios, sino que va a discutir cómo esa divinidad interactúa con la voluntad humana. Entonces, voy a compartir con ustedes aquí unos detalles de cómo Cristo es legislador y no solo redentor. Dice que uno de los puntos más repidos de Trento
fue la afirmación de que Cristo debe ser aceptado no solo como redentor en quien confiar, sino como legislador a quien obedecer. Esto va a conectar directamente con el Antiguo Testamento, con la nueva ley de Cristo, que no es anulada, sino que tenemos que tener obras y así, mediante la obra y la fe, uno puede salvarse, uno puede tener la gracia de Cristo y de esa manera podemos mostrar los frutos que son visibles. Bien. ¿Alguien me puede ayudar leyendo esto, por favor, si es tan amable? Yo lo leo. Dice, la mediación de la iglesia, el cuerpo místico. Para que Cristo llegue al hombre, Trento subraya que no lo hace de forma puramente automatizada o privada, solo Biblia y el individuo. La tradición, Cristo llega a través de la interpretación viva de la iglesia. El sacrificio de la misa, Trento reafirmó que la eucaristic- Eucaristía es un sacrificio propiciatorio. Dice, no es solo un recordatorio de algo que pasó hace 2000 años, es el mismo Cristo haciéndose presente para aplicar los beneficios de la cruz al creyente de hoy. También leo la tabla, hermana. No, está bien, está bien, está bien. Eso lo pueden hacer después, pero ¿en qué se asemeja esto, hermana Mar, a lo que hacemos los domingos? ¿En qué se asemeja en el recordatorio que hacemos todos los domingos cuando el joven sacerdote se arrodilla, bendice los sacramentos? En la Iglesia Católica el cura agarra la este, Eucaristía, la bendice, después lo reparte a cada uno y uno tiene que estar digno, tiene que estar limpio. En nosotros también, no podemos tomar la Santa Cena si no nos sentimos dignos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de que el sacrificio propiciatorio, es decir, el sacrificio del Salvador, esa, ese evento donde él se sentó con los 12 apóstoles y le dijo, coman esto que es mi cuerpo, y repartió el pan, tomen esto, bendijo el vino que esto es mi sangre, nosotros lo hacemos con el agua que representa la sangre, entonces de esa forma estamos buscando que ese beneficio de ese sacrificio que Él llevó a cabo en el Getsemaní y en la cruz se haga efecto en nuestras vidas, que nos transforme para ser un nuevo hombre, para ser un nuevo hijo o bien un nuevo conciudadano con Jesucristo, como habló Pablo. No es solamente leyendo las escrituras, no es me quedo en casa, leo y ya estoy salvo, no. Nosotros tenemos que ir todos los domingos a la iglesia a participar de la Santa Cena. No es solamente yendo al templo para nosotros, porque conozco miembros que no van los domingos a la iglesia, pero van, como son obreros, bueno, me es suficiente, voy al templo y sigo trabajando. No, tenemos que ir y participar del sacramento, sí o sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual nosotros obtenemos los beneficios de ese gran sacrificio. Y Trento hizo que esto sea de suma importancia. Bien, ahora yo le quiero preguntar si entienden lo que es la soteriología. La soteriología, ¿quiere alguien leer esto, por favor? Para que podamos entender. Leo. Es la rama de la teología cristiana que estudia la doctrina de la salvación, analizando cómo la humanidad es redimida del pecado y la muerte a través de la obra de Jesucristo. Examina temas fundamentales como la gracia, la fe,
la justificación, la santificación y la expiación. Proviene de las palabras griegas sotería, salvación, y logos, estudio. Entonces, ¿qué hace Trento acá? Trento aterriza la figura de Cristo. Ya Cristo ya no era más un logo eterno de los griegos, sino el sumo o el gran sumo sacerdote que sigue tocando al hombre a través del agua, el aceite, el pan y la palabra autorizada. Esta diferencia explica por qué en este concilio puso tanto énfasis en los sacramentos. Si la gracia es una transformación real, el hombre necesita canales concretos. ¿Y cuáles son esos canales? Son el agua, el aceite, la confesión, para poder recibir esa sustancia divina que le cambia. Entonces, nosotros tenemos que todos los domingos a participar de los sacramentos, tenemos que ser ungidos. Vamos al templo y somos ungidos con aceite. Cuando nos portamos mal o algo, ¿a quién vamos? Y nos confesamos ante el obispo y ante nuestro Salvador. ¿Para qué? Para poder recibir esa gracia divina. Entonces, cada día que nos arrodillamos y pedimos perdón, nos sucede eso, nos transforma. Bien, acá tengo algunos detalles de los aspectos clave de la soteriología. ¿Alguien la puede leer, por favor? ¿Lo puedo hacer? Se detallan los aspectos clave de la serotología. Definición: es el estudio del plan de Dios para salvar a la humanidad, respondiendo a por qué el ser humano necesita salvación, quién es el Salvador y cómo se obtiene. Poco cristiano. A diferencia de otras religiones, la soteriología cristiana se centra en la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras. Componentes clave. Abarca conceptos como redención, comprar la libertad del hombre del pecado, justificación, ser declarado justo ante Dios, santificación, el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo, propiciación o expiación, el sacrificio de Cristo que satisface la justicia divina. Temas de debate. Incluye discusiones teológicas como la seguridad de la salvación, el bautismo y el debate entre calvinismo y arminianismo. La soteriología es fundamental para comprender el mensaje del Evangelio y la obra de Cristo en la cruz. Gracias, hermana. Esto tiene que ver, creo que hoy escuché a alguien decir que tiene algo parecido al plan de salvación. Es exactamente lo mismo. Es explicar el plan de salvación. Es hacer esto. Lo que nosotros hacemos es soteriología cuando explicamos el plan de salvación. Explicamos todos estos puntos para que nosotros podamos comprender a Jesucristo y podamos entender qué es lo que hizo con nosotros. Bien, esto es el arte barroco del siglo XVII, donde así era cómo se presentaba a Jesucristo y cómo era la evangelización. Esta es el tipo ellos tenían, o sea, la necesidad de registrar la vida del creyente, sobre todo tenían que buscar la cooperación humana, es decir, hacer antropología, hacer que el hombre sea su propio agente, que busque su propia salvación, disciplinar para que el hombre pueda registrar su vida, para que el hombre pueda hacer los certificados de nacimiento, los certificados de matrimonio, los certificados de defusiones,
para poder tener ética dentro del trabajo, dentro del mundo de donde el hombre existía o de donde el hombre existe, y eso es lo que hoy continuamos haciendo. Tenemos que aprender a administrar esta soteriología. Bien, para concluir, hermanos, Trento, fueron muchos días. En la sesión número 6 de Trento, ahí hubo un gran rechazo de la idea de que la gracia era solo en favor externo. Para la Iglesia, si Dios dice que era justo, es porque efectivamente está haciendo justo. Ellos empiezan a ver cómo la gracia es una infusión en el alma a través del Espíritu. No es una cura, no es un manto, sino es una medicina que cura y es una luz que penetra dentro de nosotros. Me gustaría que alguien pueda leer esta conclusión y cierre crítico, por favor. Le ayuda. Dice, recapitulación de la triada. Dice, Israel da la historia, Cristo es el acontecimiento, soteriología es la administración del tiempo y la vida, Trento es el marco que protege el conjunto. Reflexión final. Cómo este sistema garantizó estabilidad por siglos, pero al mismo tiempo generó tensiones con la modernidad al privilegiar la unidad doctrinal sobre la pluralidad de pensamiento. El sistema tridentino fue una obra maestra de ingeniería institucional y teológica, al definir con precisión quirúrgica no solo quién es Dios, sino cómo opera en el hombre. La Iglesia creó un bloque monolítico que resistió los embates del tiempo, aunque a costa de una creciente fricción con el espíritu de la modernidad. Interesante. Tiene su micrófono cerrado, hermano Navarro. Ah, perdón. Decía, así vemos cómo el hombre es renovado y puede, por la gracia, cumplir con la ley de Dios con todo esto. Realmente, esto era la representación, el Antiguo Testamento, de la época barroca, de la época de Trento, ¿sí? En la antigüedad, Israel, esto representa a Israel en sí, ¿sí? El concilio y Cristo para nosotros. Acá voy a dejarle realmente todo, de dónde salió la infografía, la lectura que hice, de dónde tomé. Son libros que tengo. Si alguien quiere seguir aprendiendo más, no tengo problema de enviárselo, pero acá pueden buscar. Así que este es mi clase al respecto de Trento, de Israel y la soteriología. Realmente me encanta porque, vuelvo a repetir lo que dije hoy más temprano, si no aceptamos al Antiguo Testamento como el primer libro, como el primer testamento de Jesucristo, va a ser muy difícil que podamos aceptar a Cristo en todo su contexto y conocer. Acababa de leer mientras ustedes leían lo que decía en el Ven Sígueme de este año, dice, aprendamos a conocer a Cristo, ¿eh? Que todos tenemos que ir a Cristo y conocer a nuestro Redentor. Eso vamos a hacer este año en el Antiguo Testamento y mi invitación es a que puedan realmente conocerlo, para que después puedan saber de Él en el Nuevo Testamento y a la misma vez, no solamente saber, sino conocer más todavía de Él en el libro de Mormón y después
en toda su plenitud, cuando volvamos a leer Doctrinas y Convenios, podamos ver al verdadero Cristo como nos presenta y nos da a conocer nuestro amado profeta José Smith con todas sus revelaciones. Comparto con ustedes esto, hermano, y gracias por acompañarme esta noche. Gracias, hermano Navarro. Muchas gracias. De hecho, pues hemos aprendido algo en cuanto a lo que es el Concilio de Trento, de todas esas afirmaciones que usted nos ha enseñado, de esas verdades fundamentales sobre la salvación, que es posible únicamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, mediante Jesucristo y que todo el ser humano responde a esa gracia con fe y obediencia. Entonces, podemos, bueno, al menos en lo personal, me hace reflexionar sobre Israel dentro del misterio soteriológico, ¿verdad?, que usted mencionaba, y me hace comprender un poco más cómo este pueblo del convenio ocupa un lugar muy esencial e importante en el plan eterno de nuestro Padre Celestial. Entonces, todas estas promesas hechas a Israel no han sido olvidadas, sino que forman parte del desarrollo progresivo del plan de salvación. Y pues al poder entender eso, nosotros vamos a tener un mejor entendimiento de por qué tenemos que hacer historia familiar. Si nosotros aprendemos a estudiar el Antiguo Testamento, son todas esas promesas que el Señor este, hizo a través de los convenios que hizo con Israel. Entonces, desde una perspectiva restaurada, pues nosotros sabemos que el Señor continúa cumpliendo sus convenios y extendiendo su misericordia a todos y cada uno de sus hijos. Entonces, nadie está exento. Todos tenemos esa promesa y esa bendición. Entonces, pues los invitamos a seguir participando activamente de esta obra de salvación y de exaltación a través de lo que es haciendo historia familiar, de que podamos recordar, ¿verdad?, que en el momento en que nosotros seguimos estudiando y fortaleciendo nuestro entendimiento, pues también va a aumentar nuestro respeto hacia esta historia sagrada. Y así pues nosotros vamos a ir renovando nuestro compromiso con el Señor al hacer pues esta obra que Paleografía hace. Gracias, hermano, porque nos dio un entendimiento todavía más amplio de saber por qué leemos esas letras, pero para poder entender todo ese contexto, pues hay una historia, hay vidas que pasaron por todo ello, y este es el Concilio de Trento, todas esas modificaciones que se han hecho. Hoy por hoy el Señor nos ayuda a través de esta restauración. Gracias, hermano, muy agradecida con esta clase. Este, y bueno, le doy el tiempo a la hermana Silvana, que ella es la moderadora de esta. Muchas gracias, hermano Navarro, y a cada uno de ustedes. Bien, muchísimas gracias. Creo que realmente se nos ha abierto un abanico muy amplio en cuanto a todo lo que todavía nos falta por aprender. Miraba en lo del chat también el agradecimiento de los hermanos con respecto a la clase, lo cual, bueno, da la pauta de que realmente ha sido más que interesante y como para poder leer y volver a leer y buscar otras respuestas si surgen inquietudes. Para finalizar, lo vamos a hacer con una oración. Hermana Elisa,